Primero quería agradecer la parte organizadora de este simposio, el profesor Francisco Paco, los participantes y los oyentes. Bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? Primero, como es habitual, vamos a exponer una introducción para definir qué es la raza de Ikhwan Safa y la aparición del chiismo como poder político y luego como una ideología de pensamiento o creencia. Y intentamos exponer las opiniones de los investigadores comparando con las fuentes para poder enfocar esta tendencia chií de los Ikhwan Safa. ¿A qué grupo? Porque sabemos que los grupos chiíes son muchos. Y intentamos enfocar en base al texto de Al-Rasali para comprobar realmente a qué grupo en concreto pertenece. Para ello hay que estudiar la relación de los hermanos de la pureza con los grupos chiíes, exponiendo textos en árabe para darle lectura, análisis y luego para ver si realmente qué relación tenían con el poder kármata, con el poder del Estado fatimí, que eran los ismailíes, conocidos también por los septimanos. Y por último, y también su relación con el Estado bují, que son los zaidíes. Y por último, comparar estas opiniones y también analizar y discutir estas opiniones en base a la fuente y el texto de la raza de Ikhwan Safa. Entonces, este es el objetivo de esta ponencia. Y nada más, empezando por la raza de Ikhwan Safa, se trata de una enciclopedia del siglo IV de la Hijra, siglo X de la Edad Cristiana. No sé si oí bien o... Vale. Entonces surgió bajo el periodo en Bagdad, en el estado abbasí, donde sufría conflictos con otros estados vecinos, me refiero al estado fatimí y el estado de los kármatas. Por eso ya tenemos una variedad de opiniones de investigadores sobre quién estaban detrás realmente de la raza. Tenían un objetivo filosófico, porque la obra expone todos los tratados de la filosofía, reúne ahí el pensamiento aristotélico, Platón, Pitágoras, y luego el fin era exponer la filosofía o orientar este pensamiento para fines políticos, o sea. Entonces, basando sobre el texto y empezamos con la propia opinión de los Ikhwan Safa. Los Ikhwan Safa, en un principio, como vemos en el texto árabe, ¿qué dicen? Dicen que no pertenecen a ningún grupo, que su grupo incluye todos los grupos de su época. Se alejan del fanatismo o situarse en un grupo en concreto. Y el texto ahí dice: وَبِالْجُمْلَةِ يَنْبَغِي لِإِخْوَانِنَا أَيَّدَهُمُ اللَّهُ أَلَّا يُعَادُ عِلْمًا, que no se ponen en contra ante ningún conocimiento. أَوْ يَهْجُرُ كِتَابًا, o abandonan un libro. وَلَا يَتَعَصَّبُ عَلَى مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ, y que no sean fanáticos por un madhab, por una escuela a otra. لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها. Entonces dicen que su madhab o su escuela incluye todas las escuelas de su época. Muy bien. A pesar de ello, algunas opiniones doctrinales presentan importantes aspectos
chiíes, lo cual les aleja de esta independencia. Entonces vamos arrastrando en el texto para ver si realmente ellos cumplen con esta promesa o hay una tendencia o clasificación de una manera. Antes de empezar a hablar de la tendencia chií de los Ikhwan Safa, nos parece adecuado dar una idea sobre la aparición de los grupos chiíes. Entonces, como sabemos que el conflicto sobre el poder en el Islam empezó desde la muerte del profeta Muhammad, donde había unas discusiones sobre el sucesor. No han llegado estas discusiones a una crisis política hasta la época después de la muerte del tercer sucesor, que era Osman, y luego en la época de Ali, la muerte de la primera crisis, aparecen tres grupos fundamentales: los Jarijíes, que no es nuestro tema para extender ahí, y los chiíes, donde con el paso del tiempo estos se han dividido en muchos grupos. Y luego los suníes. Después de la muerte del cuarto sucesor, Ali, ya no existía Khilafa Rashida, los cuatro sucesores guiados. Se convierte el sistema político musulmán en una dinastía conocida por el Estado Umayya. Este Estado duró lo que duró y luego hubo una revolución bajo la casa Hashimi, que también incluye la familia del profeta. Los abbasíes incluían los alawíes, y al llegar al poder, a derrotar a los umayyas, el apoyo era basando sobre el pueblo chií, los chiíes, los seguidores eran chiíes. Pero al mismo tiempo, para asegurar el trono, ejercieron una persecución ante sus primos, los alawíes. Y con el tiempo esta persecución generó unas organizaciones secretas que con el tiempo van desarrollando y creando otros estados, como el estado de los fatimíes y de los karmatas. En principio los karmatas y los fatimíes trabajaban al mismo tiempo, predicaban para Muhammad ibn Ismail. Y luego, cuando declara Ubaydullah en 899 como califa, ahí empieza la ruptura entre los karmatas y los fatimíes. ¿Por qué nos interesa exponer esta historia? Porque la raza de Ikhwan Safa justo aparece con la aparición de estos dos poderes. Y el contexto y la posición de los autores de la raza es en contra del Estado Abbasi, y estos dos estados fuertes políticamente estaban también en contra. Entonces investigamos cuál estaba detrás o a quién favorecían los Ikhwan Safa, al Estado Karmata o a los ismailíes. Y entonces ahí nuestra tarea es rastrear en base de los textos. Se aprecia la tendencia chií en la Rasail partiendo del texto. Incluye un capítulo donde los Ikhwan Safa dialogan con la persona chií. Esto lo afirma Hussein Nasr en su... dice que los Ikhwan Safa son un grupo chií con una tendencia sufí. La tendencia chií de la Rasail se aprecia en algunos versos, como vamos a ver. Dicen que lo que nos une contigo, querido hermano, es el amor a nuestro profeta, que la paz sea con él y a su pura familia, y a Ali, su mejor sucesor, que la paz sea con ellos. Bueno, este es un texto que destaca claramente
la tendencia chií de los Ikhwan Safa, o por lo menos en este texto, porque hay mucho que decir sobre el texto. Si se fuera, por ejemplo, en un principio que no tenía ninguna tendencia chií y luego con el tiempo se apoderó algún grupo del texto para ponerlo a su servicio. Estos son conclusiones, todavía para. Luego en otro texto, has de saber que hemos puesto 51 epístolas, cuando la lean nuestros hermanos, las escuchen los Ahl Shi'atina, nuestros seguidores, y entiendan su significado, verán el verdadero valor de la familia del profeta, que son los conservadores del conocimiento divino y herederos del conocimiento profético. Descubrirán la verdad sobre ellos, su ciencia y su conocimiento. Bueno, texto claro de su tendencia política y religiosa hacia el chiismo. Cuando mencionan las 4 fiestas rituales de los filósofos, intentan comparar las fiestas de los Ikhwan Safa con ellos. Y ahí la sorpresa dice que nosotros también tenemos 4 celebraciones. El Ramadán, que es la fiesta después de terminar el Ramadán, y la fiesta del Cordero, la gran, esto los suníes también la celebran, y luego ahí viene y el Ghadir Khum. Esto Ghadir Khum, una fiesta únicamente la celebran los chiíes, y es cuando el profeta, yo creo que mandó a Ali como líder en una campana, y de ahí ellos la celebran como si fuera un símbolo del liderato de Ali, el primo del profeta. Y luego viene el 4 ritual, que es la tristeza por la muerte del profeta. La celebran, como sabemos todos, los chiíes actualmente celebran también la muerte de Hussein, el nieto del profeta. Y con este dato podemos asegurar que los Ikhwan Safa adelantan a este ritual de la celebración chií sobre la muerte de Hussein al profeta. Se celebraba la tristeza por la muerte del profeta, pero los chiíes ahora se lo limitan en Hussein, que es el hermano del Hassan y que son los nietos del profeta. Vale. La relación de los hermanos con los grupos chiíes. Vamos a intentar ubicar los Ikhwan Safa en qué grupo en concreto. Entonces declaran en un texto no pertenecer al grupo principal chií Imamiyya Ithna Ashariya. ¿Cómo? Critican. ¿Cómo lo critican? Entonces esto quiere decir que no pertenecen a este grupo. Critican la idea de esperar la vuelta del imam número 12, considerando al Mahdi al-Muntadhar, el imam esperado. Critican esta idea. Luego, de igual modo, critican a otros 2 grupos chiíes. El primero es el Kayyariya, seguidores de Ahmad ibn Kayyad. El texto pone وَالْكَيَّارِيَ فِي مُتَّسَعَاتِهِمْ وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبْ إِخْوَانِنَا الْكِرَامِ. Los Kayyariya en sus opiniones, y esto no es nuestro camino, y el camino de nuestros hermanos. Y luego el segundo grupo que critican son los alawíes. Bueno, el texto es largo en árabe, lo digo en árabe porque muchos de vosotros lo entienden, e intento pasarlo al español. وَاعْلَمْ بِأَنَّ أَحَدَ الْأَسْبَابِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ قَوْمًا من أشرار الناس جعلوا التشيع سترا لهم عما يحذرون من الآمرين عليهم بالمعروف والناهين لهم عن المنكر فيما يفعلون، وذلك أنهم يركبون كل محظور ويتركون كل مأمور به، وإذا نهوا عن منكر فعلوه بارزوا بإظهار التشيع واستعادوا بالعلوية. Ahí está el argumento, que en realidad ponen el chiismo como si fuera una excusa para justificar sus actuaciones, y les protegen para ellos los alawíes, que eran, como digamos,
nobles o de alta referencia que, bueno, para que no sean juzgados. على من ينكر عليهم أو ينهاهم منكر فعلوا ولبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون. Ahí están criticando a este grupo que diciendo que pertenece a los alawíes o que son chiíes. Vale. Bueno, relación de la Rasail con los karmatas. Ya hemos hablado del desarrollo histórico, la sugerencia del estado de los karmatas, pero nos interesa ahora sí que exponer la opinión de algunos investigadores que piensan que realmente las Rasail presentan el verdadero espíritu de los karmatas que estaban ante shiismo. Okay. Vale, me está señalando que el tiempo corre, yo voy a correr también. Vale. Entonces, volviendo, hubo una mezcla entre los investigadores y las fuentes donde denominaban los karmatas y los ismailíes bajo el mismo nombre. La base que hemos investigado, hemos visto que yo creo que la raíz era Ibn Taymiyyah, quien definía a veces a los Ikhwan Safa como Batiniyya, como Qaramita, Karmata y en otras ocasiones como Ismailiyya. Pero en realidad ya hemos dicho que los grupos sí, que eran en un grupo, pero con el tiempo se dividieron en dos y hubo un enfrentamiento entre los dos con el tiempo. Vale. Bueno, de estos investigadores que apoyan esto, contamos con Widingren y con Wilfred Madelung. Kremier también piensa que se trataría muy probablemente de ismailíes que estaban en contra, ismailíes pero en contra del Estado fatimí. Y luego la mayoría de los investigadores, encabezando por Market, Casanova, Ivanov, todos estos piensan que las Rasail realmente son ismailíes. Pero bueno, el desarrollo del pensamiento ismailí, a nuestras conclusiones sí que hay muchos puntos en común entre la filosofía de la Rasail y Ikhwan Safa y el pensamiento ismailí, pero habrá que estudiar el desarrollo del pensamiento ismailí y el desarrollo del pensamiento de los Ikhwan Safa para concretar dónde se encuentran. Cuando encontramos en los libros o las fuentes ismailíes la adaptación de las opiniones filosóficas de los Ikhwan Safa, antes o después, y hemos llegado a la conclusión que realmente las Rasail fueron adaptadas posteriormente por el grupo ismailí, especialmente en la rama taibíe, donde ya se expresa ¿por qué? Porque contamos con numerosos pensadores ismailíes que vivieron en la época de la Rasail Ikhwan Safa, ni la mencionan, ni comparten las ideas. Hubo un pensamiento genérico, filosófico, que influyó en varios eruditos de esta época. Por ejemplo, el Farabi, por ejemplo, el Kindi, todos estos han tratado la filosofía, las mismas ideas filosóficas. Luego, estas ideas filosóficas a lo largo del tiempo fueron empleadas al servicio de la creencia religiosa de cada grupo. La relación con el grupo Zaidi. Ya sabemos que apareció la Rasail en Irak, y Irak en aquel momento, en el siglo IV, estaba bajo el dominio de los bujíes, Dawla al-Buwayhiyya. Y los bujíes, ya que eran los defensores del califato abbasí, o mantuvieron la vida del Estado abbasí, pero al mismo tiempo tenían su propia creencia, y la creencia de ellos era Shi'i Zaidi. Y estos Zaidíes, como vamos a ver factores en el texto de la Rasail, ¿qué pone? Critican, por ejemplo, han mostrado el disgusto ante los duodecimanos, entonces no pertenecen a ellos. Pero por casualidad encontramos en la Rasail un texto donde reconoce al califato de los 4 primeros sucesores del profeta Muhammad, Abu Bakr, Uthman, Umar, Uthman y Ali,
Y esto es raro en postura chií, excepto entre los zaidíes. Incluso los bendicen, no muestran solo respeto, los bendicen. Además tratan con el mismo respeto a Aisha, la mujer del profeta, que tuvo, bueno, diferencias con Ali. Esta postura es rara en los chiíes, excepto, como hemos dicho, que los zaidíes. De igual modo, las Rasail se extendieron en una época y espacio gobernado por los bujíes que eran zaidíes. De hecho, Hussein Ibrahim comenta que los Ikhwan Safa tuvieron el apoyo del Estado bují y Ahmed Amin piensa que los hermanos esperaban un cambio en el sistema político y contaban con la buena disposición y el buen gobierno de Abdul al-Dawla, el príncipe bují, por su pensamiento y honestidad. Bueno, para concluir, realmente sí que encontramos aspectos, estos son pocos que lo he expuesto, habrá más, son los más claritos, hay otros que son como indicios, y basado sobre estos para destacar el lado chií de esta obra, pero también para discutir algunas opiniones de dónde situarlas entre estos grupos. Y con ello he llegado a la conclusión de realmente el texto de la Rasail Ikhwan Safa fue evolucionado con el tiempo, porque ellos empiezan con el principio de que la labor de estas Rasail es unir, renovar la religión basándose sobre el pensamiento innovador de la filosofía. Este era el fin principal, pero luego con el tiempo tuvo otros fines políticos y estaban mirando qué poder pueden apoyarse. Los poderes que estaban ahí, había los karmatas, los bujíes, incluso antes había Ahmad ibn Tulun en Egipto, había el de Siria que luchaba, y hay muchos indicios. El tema es muy largo, pero bueno, no hay que expandir más, y dejo margen a las preguntas por si alguien quiere añadir algún detalle, alguna observación, pues ahí está. Y gracias por vuestra atención.